Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, soy Kiki Universe y hoy vamos a hablar sobre Resident Evil 1 Remake. Volver a la mansión Spencer no es solo una idea cargada de nostalgia, es una necesidad. En una era donde Capcom ha demostrado su maestría reinterpretando clásicos como los remakes del Resident Evil 1, 2, 3 y 4, resulta incomprensible que la historia que dio origen a la saga aún no haya recibido un tratamiento digno de su legado. El remake de 2002 para GameCube fue revolucionario en su momento, con gráficos que rozaban el fotorrealismo, una ambientación aún más oscura y un diseño de niveles que ampliaba su experiencia original. Sin embargo, han pasado más de 20 años desde entonces, y la forma en que jugamos, sentimos y entendemos el survival horror ha cambiado por completo. El primer Resident Evil no necesitaba solo una actualización visual, necesita un renacer con una nueva narrativa, con mecánicas adaptadas a los tiempos modernos y con una experiencia que no solo rinda homenaje al original, sino que lo trascienda. La mansión Spencer, ese icónico laberinto lleno de secretos, no debería de ser un escenario estático, debería convertirse en un entorno vivo, dinámico, impredecible, donde cada rincón tenga historia, donde cada habitación revele algo nuevo sobre los personajes y donde el terror se sienta con cada paso. La idea de ofrecer diferentes perspectivas de juegos, permitiendo alterar entre primera persona, tercera persona, al estilo de los últimos remakes, e incluso una cámara semi-estática o segunda persona, como homenaje a las raíces de la saga, añadiría un nivel de inmersión y libertad que enriquecería la experiencia sin traicionar la esencia del juego. Poder ver la mansión a través de los ojos de Jill Valentine o Chris Redfield en primera persona nos colocaría cara a cara con el horror, pero también permitiría percibir los matices emocionales de los protagonistas en sus momentos más vulnerables. Una de las decisiones más importantes que debería tomar Capcom con este futuro remake es eliminar los múltiples finales. Aunque en su momento eran un incentivo para rejugar la aventura, hoy fragmentan la narrativa y genera confusión sobre los hechos son realmente canónicos. En el nuevo Resident Evil 1 debe tener una única historia, potente, cohesionada y emocionalmente contundente. Una historia que narre con profundidad el viaje de Jill Valentine desde su llegada a la mansión como una agente valiente y racional hasta su despertar como una líder marcada por la traición y el horror. Este recorrido debe estar lleno de momentos narrativos cuidadosamente construidos, donde las decisiones no afecten el final, pero sí el desarrollo emocional del personaje, su relación con sus compañeros y su percepción de Umbrella. Las conexiones con Resident Evil 0 también deberían de ser una prioridad. En el juego original los eventos preceden a la llegada del equipo Alpha, nunca se sienten del todo enlazados como lo que ocurre en la mansión. En este nuevo remake eso debería cambiar. El entorno podría reflejar el caos reciente del laboratorio subterráneo, con documentos esparcidos que mencionen los experimentos con el virus progenitor, las disputas entre James Marcus y William Birkin, o la misteriosa desaparición del equipo Bravo. Incluso podrían encontrarse rastros del tren Eclipse Express, generando una sensación real de continuidad temporal. Rebecca Chambers, sobreviviente de estos eventos, debería tener un rol más activo en la historia, aunque no necesariamente jugable. Su presencia reforzaría la idea de que Resident Evil 1 no es un capítulo aislado, sino la pieza central de un entramado mayor. En cuanto a la jugabilidad, la variedad de enemigos debería de estar a la altura de las posibilidades actuales. La mansión no puede limitarse a zombies, perros, infectados y hunters. La amenaza biológica debería sentirse en múltiples formas. Criaturas nuevas, nacidas de experimentos fallidos, podrían acechar en zonas inéditas. Zombies con mutaciones específicas según la exposición del virus, enemigos capaces de adaptarse a los patrones del jugador o infectados que se transformen progresivamente como los Crimson Head, aportarían una tensión constante. Incluso podrían integrarse pequeñas secciones donde se enfrenten a criaturas vistas en Resident Evil 0, como los zombies o variantes de animales mutados que sugieren una evolución descontrolada del virus. O también, incluso, las larvas que aparecen en el Resident Evil 0, como una muestra o cameo de Resident Evil 0. Lisa Trevor, que fue introducida originalmente en el remake de 2002, debería mantenerse como una figura central dentro del nuevo diseño del juego, pero no como un jefe fijo o una aparición puntual en una zona habilitada. En lugar de eso, Lisa debería convertirse en una amenaza persistente o impredecible con una presencia más orgánica, similar a lo que representaban Mr. X o Nemesis en los remakes recientes, aunque con un enfoque
completamente distinto. Mientras que los remakes recientes, mientras que Mr. X imponía su presencia a través de su andar implacable y ruido metálico de sus pasos, y Nemesis se manifestaba con violencia explosiva y persecuciones brutales, Lisa debería ser una sombra silenciosa, una figura que no sigue patrones predecibles y que aparece en los lugares más oscuros de la mansión, con una lógica que desconcierta tanto al jugador como a los personajes. No deben actuar como un perseguidor constante, sino como una presencia intermitente, profundamente ligada al espacio y a los secretos del pasado. Sus apariciones deberían provocar desconcierto y terror más psicológico que físico. El sonido de cadenas arrastrándose, respiraciones extrañas o un lamento lejano podría anticipar su presencia sin necesidad de mostrar directamente, generando una tensión permanente. El jugador podía encontrarse con Lisa en zonas inesperadas, incluso donde antes se sentía seguro y su comportamiento deberían de ser erráticos, a veces agresivo y otras veces simplemente observador, como si buscara algo o alguien. Esto la diferenciaría de los enemigos clásicos tipo Stalker, ya que no estaría necesariamente diseñada para matar al jugador, sino para representar el horror puro e incontrolable que hace de la experimentación humana. Lisa no solo debería generar miedo, sino también compasión. A medida que el jugador avance, podría descubrir nuevos documentos, grabaciones y recuerdos que profundicen en su historia, revelando detalles sobre el encierro, los experimentos a los que fue sometida, la pérdida de su madre y su lenta deshumanización. Esta dimensión emocional haría que cada encuentro con ella fuera más trágico que simplemente aterrador. Incluso podría diseñarse mecánicas específicas en torno a ella. Quizá haya que evitar hacer ruido en determinadas zonas, esconderse o incluso entregarle ciertos objetos simbólicos que despierten recuerdos en su mente fragmentada. Lisa Trevor no debería de ser solo un obstáculo más, sino reflejo del verdadero monstruo del juego, Umbrella. Su existencia como víctima que nunca fue liberada convierte cada uno de sus pasos en una denuncia viva de la crueldad científica que impera en el corazón de la mansión. En este remake, Lisa no puede limitarse a una batalla final en una cueva, tiene que ser parte del alma de la mansión, un alma rota, doliente y peligrosamente impredecible. Los personajes, por supuesto, también merecen un tratamiento más profundo. Jill Valentine debe dejarse de ser únicamente la maestra del desbloqueo, para convertirse en una mujer enfrentada a sus propios límites, su trauma, su inteligencia atractiva, su humanidad y su determinación debe tener un espacio más claro en la narrativa. Chris Redfield también necesita desarrollo, mostrando sus dudas como líder, su rabia ante la atracción de Wesker y su deseo de proteger a los suyos, incluso a costa de su propia vida. Barry Barton, muchas veces tratando como un alivio cómico, debería tener un arco dramático más complejo, mostrando el conflicto interno entre un hombre dividido entre la lealtad de su equipo y la amenaza de su familia. Su amenaza sobre su familia. Albert Wesker, por su parte, necesita un rediseño no estético, sino psicológico. No basta con hacerlo el villano traicionero de turno. Su ambición, su ideología y su frialdad debe estar presente desde el principio. Otro de los aspectos que debemos tener claro es que el remake debe ser más ambicioso. Lo más ambicioso de este proyecto podría llegar con contenidos adicionales, es decir, los DLC. Una expansión ambientada en los últimos días de la mansión Spencer, titulada Los Últimos Ecos, permitiría al jugador revivir los momentos previos del desastre, después el punto de vista de los empleados de Umbrella. Sería una experiencia claustrofóbica y oscura, donde se vería el colapso de las comunicaciones, la infección progresiva y personal y la decisión final de carrear la mansión con todos dentro. Podríamos jugar como el científico que escribió el Cyberkeeper Diary, viendo una lenta transformación, sus momentos de lucidez y desaparición, hasta culminar en una frase desgarradora. Este DLC no solo ampliaría el lore, sino que haría sentir la tragedia que se esconde detrás de cada cadáver en los pasillos. Y aquí otro punto clave que no puede quedarse afuera es Billy Cohen. El protagonista junto a Rebecca Chambers en Resident Evil 0 desaparece del canon oficial tras los eventos de este juego, convertido en un fugitivo de guerra sin resolución clara. El remake podría incluir un segundo DLC titulado El Último Juicio, centrado exclusivamente en Billy y su escape definitivo de la región. La expansión podría comenzar justo donde termina Resident Evil 0, y con Billy adentrándose en los bosques que rodean la mansión. A partir de ahí enfrentarían nuevos enemigos, zonas infectadas por residuos del virus liberados en el tren y criaturas mutadas no vistas en los juegos principales. El tono del DLC sería más introspectivo,
más silencioso, más humano. Veríamos a Billy Cohen luchar no solo por su vida, sino también por su identidad y mientras intenta dejar atrás el pasado que lo condena. Esta historia permitiría al jugador cerrar el círculo y dar a uno de los personajes más cinemáticos de la saga el final que se merece. En definitiva, el remake de Resident Evil 1 no debe ser simplemente otro producto más dentro de cada relanzamiento. Debe ser la obra cumbre que consolida el pasado, el presente y el futuro de la saga. Una experiencia narrativa total, con libertad jugable, horror constante, personajes profundos y una ambientación que combine el respeto por la historia original con la capacidad de emocionar y sorprender a las nuevas generaciones. La mansión Spencer debe arder una vez más, no como un eco del pasado, sino como un fuego funcional de algo nuevo, más ambicioso, más humano y mucho más aterrador. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué añadirías al remake de Resident Evil 1? Coméntalo, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.